Bueno, entonces el último día de clases analizábamos a detalle las dos estrategias de derivación. Entonces resulta de que yo les decía, miren, van a tener en total ustedes tres elementos a tener en consideración. El primero es la gramática, que sería la definición de ese lenguaje independiente del contexto que vamos a reconocer. Ese es el primer componente, la gramática. El otro elemento es la entrada, el otro componente es la entrada. Y apareció un tercer elemento que es el árbol de derivación. Entonces, ese árbol de derivación surge del hecho de aplicar las derivaciones a cierta cadena de entrada basado en lo que está registrado en la gramática independiente del contexto. Entonces, teníamos la cadena de entrada entero por paréntesis entero más entero. Y esa cadena la derivábamos utilizando una estrategia leftmost y se generaba ese árbol que está ahí. Entonces, poniéndonos como detallistas con el árbol, preguntémonos qué información podemos obtener del árbol. Entonces, ahí regreso con Marcos Enrique. ¿Qué información podemos obtener del árbol? Arranco yo con el primer dato que podemos obtener, que es el símbolo inicial. Aquí yo sé que E, la raíz, dentro de la gramática vendría siendo el símbolo inicial. Dame vos otro dato que pueda obtener yo de ahí del árbol. Eh, Podría ser que después E de la, ¿qué podríamos decir? La E por la izquierda es lo mismo, son básicamente igual. Ok, ahí hay otro dato relevante. Lo que el compañero dice es, mira, es cierto, tengo la cadena de entrada, tengo la gramática independiente del contexto. Acá tengo dos árboles. Tengo el árbol con la estrategia por la izquierda, con la estrategia de derivación por la izquierda, y tengo el árbol de estrategia de derivación por la derecha. Entonces, él aporta otro dato relevante. Él dice, mira, independientemente de la estrategia que uses, en este caso, los dos árboles son iguales. Ok, ese dato es relevante, pero dejemos de lado el hecho de que tenemos dos árboles. Pensemos en un solo árbol. Los dos son árboles de derivación, en este caso los dos son árboles idénticos. Pensemos en un solo árbol. Enfócate en un solo árbol, Marcos Enrique. Yo te digo, mira, de ese árbol, el primer dato que yo puedo sacar es el símbolo inicial de la gramática es E, porque es la raíz del árbol. ¿Algún otro dato que pueda yo sacar del árbol? Que la primera derivación del árbol es E, eh, OP, E. Muy bien, tenemos que la primer derivación del árbol o una de las producciones en la gramática es E, que deriva en E o P, E. Entonces, resulta que yo también puedo sacar algunas de las producciones. Yo puedo sacar el símbolo inicial, puedo sacar algunas de las producciones de la gramática. ¿Qué producciones de la gramática puedo sacar? Pues las producciones que participan, básicamente. En este caso, ¿qué producciones participan? Participa la producción E, que deriva en E o P, E. También vemos ahí abajo de que participa la producción E, que deriva en paréntesis, E, paréntesis, que sería este caso de acá, miren, E, que deriva en paréntesis, E, paréntesis. Entonces vemos que podemos obtener, viendo el árbol, podemos obtener el símbolo inicial, algunas de las producciones. ¿Cuáles producciones? Las que participan según la cadena de entrada. Entonces, muy bien, Marcos Enrique, escoge al siguiente compañero, por favor. Ok. Eh, Edine Manuel. Muy buenos días, Edín, ¿cómo estás? Buen día, ingeniero. Bien, gracias. Excelente, excelente. Mira, pues, entonces, por ahí ya vimos dos cosas que podemos sacar. Podemos sacar el símbolo inicial de la gramática, podemos sacar algunas de las producciones de la gramática. ¿Qué más podemos sacar viendo el árbol solamente? Lo que platicábamos el día anterior, la cadena de entrada en los Muy bien, nodos hoja. la cadena de entrada. La cadena de entrada que pensando en los componentes de la gramática sería un grupo del conjunto de los terminales. Vemos, los terminales son aquellos que finalmente terminan componiendo la cadena de entrada. La cadena de entrada está compuesta de terminales. Entonces, vemos que aquí todo lo amarillo son un montón de terminales, una serie de terminales. ¿Será que son el conjunto completo de los terminales de la gramática? No sé, es posible. Lo que sí es cierto es que esos terminales son los terminales que participan dada la cadena de entrada.
Entonces, repasando de nuevo, Edín, los componentes de la gramática, tenemos que la gramática está compuesta por un símbolo inicial, que sería un no terminal, por un conjunto de no terminales, por un conjunto de terminales y por un conjunto de producciones o reglas de escritura. Eso lo vimos hace muchos slides. Entonces, buena parte de esa información se puede ver en el árbol de derivación. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque quiero que lo tengan en mente. Quiero que tengan en mente de que todas las hojas del árbol son terminales. Quiero que tengan en mente que todos los nodos internos del árbol son no terminales. Quiero que tengan en mente que todas esas relaciones se producen a partir de ciertas producciones que existen en la gramática. Entonces, veamos, estas relaciones de este padre hacia sus hijos se generan a partir de una producción que existe dentro de la gramática. ¿Cuál es esa producción? Es E que deriva en E o P, E. Luego, este tiene ciertas relaciones con sus hijos. Es decir, es padre del paréntesis abierto, es padre de esta E, que es un no terminal, un nodo interno, y es padre también de este paréntesis que cierra. Entonces tenemos de que ha de existir una producción tal que E deriva en paréntesis, E paréntesis. Esa es una producción. Luego tenemos este que tiene sus propios hijos y vemos que sus hijos son E o PE. Entonces sabemos que existe la producción E que deriva en E o PE. Luego tenemos E que deriva en entero. Tenemos OP que deriva en más. Entonces sabemos que existe una producción E que deriva en entero y sabemos que existe una producción que dice OP que deriva en más. Entonces, ¿a qué va todo eso? Pensarás vos, Edín. Pues simple y sencillamente a que entiendan bien cuáles son los componentes del árbol de derivación y tengan presentes de que un árbol de derivación en específico es el resultado de cruzar cierta cadena de entrada con cierta gramática independiente del contexto. Entonces, vos tenés tu gramática, esa gramática va a reconocer muchísimas cadenas y para cada una de las cadenas que reconoce, podés generar un árbol de derivación. Entonces, todas esas cuestiones están claras, Edwin. Sí, sí, ya quedaron ¿Hay bastante alguna claras. opinión propia o alguna idea que quieras aportarnos en términos de, bueno, acá hay dos árboles, los dos son idénticos, pero salieron con diferentes estrategias? ¿Hay algo que se te ocurra al respecto sobre, bueno, por qué, si se usaron dos estrategias diferentes, el árbol resultó ser idéntico? ¿Qué crees que haya pasado ahí? En este caso, tal vez porque es la misma gramática. Entonces, Es la misma gramática, es la ajá. misma cadena, ¿va? Entonces creo que por eso queda de igual forma, aunque Buenísimo, tengan estrategias diferentes. buenísimo. Entonces, de ahí bueno, esa idea de momento es válida. Como les digo, tratemos de ser prácticos en el análisis y en el entendimiento. Preguntémonos por qué esto es así. No solo nos lo memoricemos. Es decir, no me sirve de mucho que ustedes simplemente recuerden que existen dos estrategias de derivación, izquierda y derecha. Me sirve más que ustedes sepan exactamente cómo es que funciona cada uno. Entonces, rescatando un poquito de lo platicado con Marcos Enrique y con Edín, vamos a ver acá algunas ideas ya sumarizadas. Todas las páginas que vean acá, ahorita no lo voy a hacer porque no sé a ciencia cierta si ustedes lo hicieron o no. Pero el siguiente día de clase, por ejemplo, ahorita les estoy mencionando la página 70. El siguiente día, ese mensaje de Tonel está excelente, miren. Miren, él dice que era el único camino. Ojo con esta nota, con esta idea de Otoniel. Él dice, era el único camino posible que la gramática, de la gramática para generar la derivación. Eso es cierto. Si hubiesen más caminos, entonces haciendo derivación por la izquierda, se hubiera dado precedencia, se hubiera dado prioridad al camino de la izquierda y utilizando estrategia de derivación por la derecha, se hubiera dado una mayor prioridad al camino por la derecha. Entonces, habiendo dos caminos, uno por la izquierda y uno por la derecha, hubiésemos tenido dos árboles. En este caso, había un solo camino. Entonces, no era tanto como que yo dijera mover por la izquierda, mover por la derecha, sino que tanto el que está más a la izquierda como el que está más a la derecha es el mismo camino. Entonces, esa idea es importantísima y ya vamos a ver, Otoniel, cómo en el siguiente ejemplo resulta que hay más de un camino que tomar. Entonces,
les decía de que yo voy a mencionar ciertas páginas acá. Esta clase no lo voy a hacer sobre las páginas que mencioné en la clase anterior, pero en la siguiente clase voy a preguntar sobre las páginas que mencione en esta sesión. Entonces ahorita estoy mencionando la 70. La 70 es importante porque ahí se explica lo que es un árbol concreto, un árbol de derivación. Entonces eso está en la página 70. Pero rescatemos las ideas de lo conversado con Edín, con Marcos Enrique y ahorita el comentario que lanza Otoniel. Dice, un árbol de análisis sintáctico, árbol sintáctico concreto o bien árbol de derivación, contiene los pasos de derivación. Los nodos internos representan símbolos no terminales usados en la producción. Entonces ya veíamos de que los nodos internos, en este caso los que están en celeste, representan no terminales. Todos esos que ustedes ven ahí son no terminales. Ahora, ¿cuáles son? Simple, E y OP, son poquitos no terminales. Luego dice, los nodos hoja representan símbolos terminales usados en la producción. Entonces, todos los que ven ahí de anaranjado, que son las hojas del árbol de derivación, representan terminales usados en la producción. Un recorrido en orden de las hojas del árbol contiene la cadena generada. Y al final el recorrido en orden lo que nos va a dar en este caso es de izquierda a derecha lo que está anaranjadito. No hay gradas en el árbol como tal, ahí no se miran, en realidad sí existen, no se miran porque yo pues me ocupé de ponerlas todas al mismo nivel, pero en realidad sí existen esas gradas. Y si nosotros hiciéramos el recorrido en orden, entonces finalmente tendríamos la cadena de entrada que se reconoció. Contiene qué producciones son usadas, no en el orden en el que éstas se aplicaron. Entonces, ya vemos de que cuando se generó el árbol de la izquierda, las producciones se fueron aplicando de izquierda a derecha. Cuando se usó la otra estrategia fue al revés. Entonces, contiene las producciones utilizadas, no el orden en el que las producciones se aplicaron. Efectivamente, para los dos árboles usé las mismas producciones, solo que en un árbol las apliqué en un orden y en el otro árbol las apliqué en un orden diferente. Entonces, si quieren ver ese orden, pues simplemente abran sus slides y sigan la secuencia, porque ahí está la secuencia completa de cómo es que se armaron según la estrategia, según si fue derivación más a la izquierda o derivación más a la derecha. Entonces, en este caso teníamos esa cadena en específico, para la cual Otoniel muy bien dice, es que había un solo camino. Ahora veamos otro ejemplo diferente, un ejemplo que tiene entero por entero más entero. Entonces, usando una estrategia de derivación más a la derecha, vamos a tener un árbol como el que vemos al lado izquierdo, ¿no? Entonces, derivación más a la derecha es el que está a este lado, digamos que están como al contrario. Derivación más a la izquierda es el que está del otro lado. En este caso habían dos posibles caminos, porque, digamos, el primer camino era poner en la parte alta del árbol el signo de multiplicación y en la parte baja del árbol el signo de suma. Y la otra opción o el otro camino era poner abajo el signo de multiplicación y arriba el signo de suma. Entonces, en este caso es un serio problema porque si yo quisiera evaluar el árbol, necesariamente en el árbol que está a la izquierda debo sumar primero y después multiplicar, y en el árbol que está a la derecha debo multiplicar primero y después sumar. ¿Cuál es el árbol correcto? El que está a la derecha. Pero resulta de que el que está a la izquierda es un árbol generable con la gramática. Entonces, aquí hay dos problemas. El primer problema es, miren, para la misma entrada estamos generando dos árboles. ¿Cómo puede ser eso posible? El segundo problema es uno de los árboles generados y respeta la precedencia de operadores aritméticos. Entonces, es relevante que el orden de estas operaciones se haga correctamente, porque si no el resultado que vamos a obtener no va a ser el que deseamos. Ese es el problema concretamente. Entonces, nos topamos con un nuevo concepto, que es el concepto de la ambigüedad. Decimos que una gramática independiente del contexto es ambigua si existe al menos una cadena de entrada con dos o más árboles de derivación, que es este caso. Para la misma cadena de entrada, que es entero, pues, entero por entero más entero, tenemos dos árboles diferentes. Entonces, nos topamos con ese problema de la ambigüedad. Entonces,
Esa es la definición en concreto o la definición formal de una gramática independiente del contexto ambigua. Es aquella para la cual existe al menos una cadena de entrada con dos o más árboles de derivación. Nótese que la ambigüedad es una propiedad de la gramática y no de los lenguajes. Esta parte es importante. No podemos decir que un lenguaje es ambiguo. El lenguaje es el lenguaje y el lenguaje es un conjunto de cadenas, un conjunto de textos, un conjunto admitido de posibilidades, ¿sí? No podemos hablar de que es un lenguaje ambiguo o no, ¿sí? En este caso, es una característica o una cualidad propia de la gramática. No existe un algoritmo para convertir una gramática ambigua en una no ambigua equivalente. Y esta parte es importante. Repito, no existe un algoritmo para convertir una gramática ambigua en una no ambigua equivalente. Ahí va la siguiente. No existe un algoritmo para determinar si cierta cadena es ambigua. Entonces, ni existe una serie de pasos para saber si la cadena es ambigua o no, si la gramática es ambigua o no, ni existe un algoritmo tal que nos permita eliminar esa ambigüedad. ¿Sí? Entonces, estamos en una situación complicada. ¿Cómo podemos nosotros aprender a hacer gramáticas que no sean ambiguas? Además de tener mucha práctica y tener mucha experiencia, haber pasado ya muchos malos ratos con gramáticas ambiguas, identificando ciertos patrones. Además de eso, pues ya vamos a ver acá, me ocupé como de recopilar el conjunto de todos esos escenarios, o por lo menos de los más comunes, en los que terminamos llegando a una gramática ambigua, o terminamos escribiendo una gramática ambigua, digamos. Algunos lenguajes son inherentemente ambiguos, por lo tanto no existe una gramática no ambigua para reconocerlos. Ojo con esa parte también. Todos estos puntos están en su libro de texto. Todos los puntos que están ahí están en su libro de texto, solo que aquí están como ya recopilados y son como un resumen importante, digamos, un resumen con la pura esencia de todo el tema de la ambigüedad. Entonces, todos estos puntos son los importantes, ¿no? No se puede identificar si es ambiguo o no con un algoritmo. No se puede aplicar un algoritmo para quitarle la ambigüedad. Eh, y algunos lenguajes son inherentemente ambiguos. Por ahí vamos a ver el if colgante, que es un lenguaje inherentemente ambiguo, pero hay algunos otros. Entonces, ¿es la ambigüedad un problema? La respuesta es depende de la semántica. Entonces pasemos con Otoniel, que nos lanzó un comentario ahí buenísimo. En este caso, ¿será que esa ambigüedad es un problema, Otoniel? Sí, un poco. No, no, la verdad que no. No es porque, digamos que analizando el árbol previo o analizando la ambigüedad previa, el problema era realmente que si agarrábamos el árbol incorrecto, estábamos sumando primero y multiplicando después, que eso no es correcto, porque la presencia de operaciones aritméticas nos dice que primero vamos a multiplicar y luego vamos a sumar, porque esa es la presencia de operadores. Entonces, en este caso era un serio problema. Perdón. Sin embargo, acá resulta que no es un problema, porque es lo mismo sumar 3 más 7 y después agregarle 5 que sumar 3 más 5 y después agregarle 7. Entonces, en este caso, no importa que yo primero haga el 3 más 7 y luego a eso le sume 5, o bien que yo primero haga el 5 más 6 y a eso le sume 7. Entonces, en este caso, no es un problema. Entonces, ¿es la ambigüedad un problema? Pregunta ahí el título. Entonces la respuesta es, depende de la semántica. En este caso la semántica es, bueno, solo tengo sumas. Entonces, en la suma tenemos esta propiedad de poder intercambiar, ¿no? Entonces, al poder intercambiar los operandos, yo puedo obtener el mismo valor. Entonces, en este caso la ambigüedad no es un problema. ¿Por qué? Porque la semántica, pues así me lo dicta. Vamos a ver un caso en el que sí es un problema. Resulta de que tanto el más como el menos tienen el mismo nivel de precedencia.
y deben operarse de izquierda a derecha. Entonces lo correcto es hacer 5 menos 3 y luego sumarle 7. Si hacemos 5 menos 3 es 2, más 7 es 9. Luego tenemos 5 menos 3 que es 2, más 7 es 9. Entonces, el resultado es el mismo, Toniel. ¿Será que hay algún problema ahí con la No, ambigüedad en ese caso? no porque el, tiene la misma precedencia el más y el menos. Tiene la misma precedencia el más y el menos. Muy bien. Muy bien. Entonces, no, en este caso no hay problema tampoco. Resolviendo la ambigüedad. Entonces, ya vimos de que hay casos para los cuales la ambigüedad es un problema como este, en el que pues nos llevamos de corbata la prioridad de operaciones, casos en los que no es un problema como este otro. ¿Y por qué no es un problema? Porque puedo agarrar cualquiera de los dos árboles y va a estar bien. Otro caso en el que no es un problema, puedo agarrar cualquiera de los dos árboles y está bien. Resolviendo la ambigüedad, si una gramática ambigua puede, perdón, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vemos que el hecho de tomar uno o el otro árbol no es un problema. Ahora el hecho de que hayan dos árboles, eso siempre va a ser un problema. Porque si hay dos árboles diferentes, no podemos implementar un analizador sintáctico. No se puede implementar, a menos que le digamos, mira, siempre vas a agarrar el primer árbol o siempre vas a agarrar el segundo árbol. Entonces ahí es cuando pues escribimos reglas específicas o le decimos al generador de analizadores sintácticos, mira, vas a darle una prioridad left o vas a darle una prioridad right, etcétera, etcétera. Entonces, de momento lo analizado es, no es un problema el hecho de que agarres uno o el otro para ciertas semánticas. Sin embargo, es un problema en sí mismo el hecho de tener dos árboles. Eso no ha dejado de ser un problema. Entonces, la ambigüedad tiene que resolverse de alguna manera. Y ahorita vamos a ver cuáles son las opciones que hay. Si una gramática ambigua se puede hacer no ambigua, regularmente es a través de un análisis por capas o niveles, que en los textos de referencia en inglés se conoce como layering, que nos permite replantear la gramática. Se deben generar exactamente un árbol de derivación para cada cadena de entrada. Entonces, vamos a ver qué es eso de layering. Entonces, miramos un ejemplo. El ejemplo de los paréntesis balanceados. Considera un lenguaje de todas las cadenas de paréntesis balanceados. Y hay algunos ejemplos. Si se dan cuenta, pues epsilon, al no tener paréntesis, esos paréntesis que no tienen están balanceados. Luego, apertura y cierre. Está balanceado, apertura, apertura, cierre, cierre de la primera apertura. Y el siguiente también está balanceado, vemos ahí. Acá tenemos una posible gramática para los paréntesis balanceados y se ofrece esa gramática que respeta la notación que habíamos conversado que íbamos a respetar, pero es principalmente pues porque ya no me cabía ahí. El asunto es que es P que deriva en epsilon o PP o paréntesis P paréntesis. Entonces veamos un poquito algunas cadenas y los árboles de derivación asociados a esas cadenas basados en la gramática que ya definimos. Miremos ese árbol. Este es el árbol de derivación que se generaría para esa cadena que es paréntesis abierto, paréntesis cerrado y paréntesis cerrado finalmente. Vemos que tenemos aquí la misma cadena y vean la forma que tiene el árbol. Ok, hasta ahí todo bien. Resulta de que yo puedo agregarle indefinidamente épsilons al final. Entonces, pregunto, Otoniel, ¿será que esta cadena es igual a esta cadena? Sí, es igual. Es igual, porque al final solo tiene un épsilon. Y yo podría empezar a agregarle épsilon y tendría no solo dos, sino n árboles. Acá demostramos de que la gramática es ambigua porque yo encontré al menos una cadena de entrada para la cual hay dos o más árboles. Entonces ya demostré que es ambigua porque tiene dos árboles para la misma cadena de entrada. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Cómo resolvemos esa ambigüedad? Pues no hay un algoritmo, no hay una forma fácil de hacerlo. Yo acá les puse, bueno, vamos a analizar los diferentes grupos que pueden formarse, como para entender más a detalle el problema. Entonces, podemos en este caso agarrar tres grupos diferentes.
El grupo celeste, ¿qué cualidad tiene? Ah, bueno, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Tenemos un par de apertura y cierre juntos. Tenemos un paréntesis o un set de paréntesis padre que adentro tiene dos juntos. Entonces, ese grupo tiene sus propias cualidades, sus propias características. Luego tenemos el amarillo, que es solo abrir y cerrar, y ese está a la par del celeste. Luego tenemos el morado, que es abrir y cerrar, que adentro tiene abierto y cerrado, pero no tiene ninguno a la par. Entonces pueden venir en solitario, pueden venir en uno solo. Entonces, luego otro grupo diferente. Entonces tenemos el grupo celeste, que son paréntesis abierto, paréntesis cerrado, uno a la par del otro. Luego tenemos el azul, que tiene adentro anidados los otros dos. Luego tenemos los grises, que son uno normal a la par de otro que tiene anidamiento. Entonces, luego tenemos otra forma de analizarlo, que es, bueno, tenemos uno independiente amarillo, uno independiente rosado. Esos están juntos y ellos aparecen dentro de un padre que está azul. Entonces, a todas estas, probablemente ustedes estén confundidos en el sentido de decir, bueno, pero eso es como él lo está viendo. ¿Cómo espera que yo lo analice de la misma manera? ¿O cómo espera que mis ideas funcionen de la misma manera en la que están funcionando las de él? Entonces, Otoniel, escoge el siguiente compañero y vamos a escuchar un poquito de su opinión. Edwin Emanuel Monte. Es el que acaba de comentar. ¿Podría escoger a alguien más? Ahorita voy a escoger más. Kevin Alfredo López. Bien, Alfredo, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Me escucha? Escucho bien, mucho gusto. ¿Cómo está tu lunes? Ahí bien, tranquilo. ¿Tu salud? Bien. Sí, Excelente. Bueno, ¿cómo es la situación de los paréntesis? ¿Cómo es esa gramática? ¿Será que está difícil? Ya estás convencido de que sí es ambigua, ¿no? sí es ambigua. Sí es ambigua. ¿Cómo la ves? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es la parte del análisis? En términos de, bueno, sí, mire, tiene sentido eso que está haciendo. ¿Tiene sentido? Para mí no tanto porque yo lo haría de esta otra forma. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo le veo sentido como usted lo está haciendo, porque sí lo veo bastante complicado resolver esa ambigüedad. Está complicado. Y la cadena, de hecho, esa que yo dije, bueno, ¿sabes qué? Agarremos una cadena más o menos grande, tiene, creo yo, todas las variantes o todas las opciones, pero la verdad es que está difícil. Y es difícil como transmitir mi propia idea del problema y mi propia idea de cómo podemos irlo a agrupar. Entonces, a lo que voy es, bueno, a pesar de que yo te proponga esto, Kane, y de que vos estés viendo estos en los slides, eh, la idea es que vos hagas algo parecido, que digamos ante una gramática que sea ambigua, agarres una cadena representativa del lenguaje, una cadena representativa además de la ambigüedad, o sea, una cadena que te lleve a la ambigüedad y empeces a hacer las agrupaciones. ¿Por qué? Porque regresemos un poco al ejemplo este. En este ejemplo, vos veías claramente que habían dos árboles, pero puede haber algún otro en el cual no llegues a obtener dos árboles y puede que digas, ay, no, no es ambigua porque solo hay un árbol. En realidad hay por ahí más adelante otra cadena que tal vez no viste. Entonces, con una cadena que encontres que sea ambigua, además que sea significativa, empezás a agrupar y empezás a pensar. Y por ahí tenemos esa foto, esa imagen de la señora esta de los memes, que pues está ahí pensando, ¿no? Entonces, por aquí está la, por aquí está la respuesta al inconveniente, la respuesta al problema, la respuesta que encontré. Pero eh, surge la duda de ¿y cómo llegó a esa respuesta? Básicamente agrupando y pensando un buen rato. Entonces, la forma en la que fui agrupando fue de esta manera. Digamos, segmento celeste, segmento amarillo, segmento morado, y analizando cómo esos subsegmentos se iban relacionando con otros subsegmentos y definiendo para cada subsegmento una gramatiquita, una pequeña gramática, un pequeño segmento, un pequeño conjunto de producciones. Yo lo fui definiendo, encontré los puntos convergentes. Hay unos puntos convergentes porque uno dice, bueno, estos que están en celeste son reconocidos también por lo que reconocía el que reconocía el amarillo y el rosado. Entonces, esta es como la forma más
difícil de resolver la ambigüedad. La forma que es la menos mecánica. Esta como tal no es layering. Ahorita no hemos llegado a layering. Yo decía aquí en la explicación hace un momento, miren, es muy probable que si podemos hacer una gramática no ambigua, una gramática que es ambigua, la podemos hacer no ambigua, es regular o es lo común que se pueda lograr a través de un análisis por capas o niveles. Esto que hice aquí no fue por capas ni por niveles, sino simplemente pensando, moviendo, agrupando, reorganizando y tratando de encontrar los elementos comunes que se podían modelar a través de las mismas reglas de producción. Entonces, aquí está la explicación. Vayamos extendiendo la cadena de paréntesis agregando combinaciones balanceadas. Hay exactamente una forma de hacer esto para cualquier número de paréntesis. Expandamos cada subcadena agregando paréntesis, o sea, anidando. Repitamos, anidemos el no terminal previamente definido. Entonces, conclusión, convertimos esta gramática en la que existe intrínsecamente una recursividad y un pareo al tener solamente un no terminal, en otra diferente en la que sacamos provecho de ese interactuar entre dos no terminales diferentes. Si se dan cuenta, la S por sí sola no permite anidamiento, ¿sí? Necesita pasar a través de la P. Se generó una nueva capa, a través de un no terminal. Ahora, ¿es esto layering? No, no porque es difícil detectar esa capa única. A este tipo de eliminación de ambigüedad yo más le diría la quebrada de cabeza, ¿no? Yo me quebré la cabeza ahí hasta encontrar una forma en la cual yo puedo hacer esa separación o puedo forzar a no tener ese épsilon infinito agregado al final. Entonces, por ahí, y de pronto, ¿qué, Alfredo? ¿Te quedaste un poco igual o no? Vos me dirás, pero lo que yo te recomiendo es que agarres diferentes cadenas, analices a detalle la ambigüedad planteada en la primera gramática y analices esas mismas cadenas en la gramática desambiguada. Pero no sé qué pensás, qué más se te ocurre, qué más tenés planeado hacer o le recomendarías hacer a los compañeros ante, ante este caso. Pues tal vez así, no creo que existe solo esta solución, o sí, tal vez sería buscar una nueva solución. Busca otra. Es muy posible que exista no solo una gramática independiente del contexto, no ambigua, que reconozca este lenguaje, sino que existan varias más. Varias más. Entonces, no es esta la única solución. Y no era ese el único problema. O sea, te quiero decir, han de haber por ahí muchas más gramáticas ambiguas que reconozcan este lenguaje, ambiguamente, pero lo reconozcan, y muchas otras gramáticas no ambiguas que reconozcan este lenguaje bien, que reconozcan este lenguaje sin ambigüedades. ¿Sí? Entonces, esa es una buena idea, buscar otras soluciones. O sea, muy bien, o sea, ya me dio esta solución, pero no tiene sentido que yo me memorice esa gramática resuelta. ¿Por qué no tiene sentido? Porque primero no vas a aprender bien cómo es que funciona. Y segundo, es poco probable que justo este venga en un examen, más tomando en cuenta que ya se puso de ejemplo. Entonces la cantidad de lenguajes que se pueden generar es prácticamente infinita, ¿no? Todo es que tenga una aplicación en específico. Entonces lo que nos recomienda Kevin Alfredo es, miren, busquen otras soluciones. ¿De acuerdo, Kevin? Sí, Bueno, escojamos al siguiente compañero entonces. ok, ahorita. Vamos a ver. Jacqueline Sofía. Jacqueline Sofía, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ingeniero. Excelente, Jacqueline. Bueno, entonces vamos a pasar, Jacqueline, a un ejemplo diferente en el cual ya vamos a poder ver mejor esta cuestión del layering. Y haciendo como la antesala a lo del layering, yo te diría o te pediría que reflexionemos sobre
las capas que se pueden hacer según los niveles de precedencia. Cuando digo capas me refiero a que están dentro del mismo no terminal generados. Entonces, yo puedo estar bien si el signo más, si el signo de suma está en la misma capa que el signo de resta, pues su precedencia está al mismo nivel. Entonces, no importa que yo haga primero la suma y luego la resta, o viceversa, porque su precedencia es la misma y va de izquierda a derecha. Entonces, esa cuestión de ir de izquierda a derecha también tenemos que tomarla en consideración cuando escribimos la gramática, pero cuando hablamos de layering, pensamos en ese hecho, en el hecho de poder poner en las mismas capas o en los mismos niveles operaciones que tienen el mismo nivel de precedencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo de gramáticas que reconocen expresiones regulares. Las expresiones regulares pueden ser cualquier letra, el símbolo epsilon, la concatenación de expresiones regulares, que sería el puntito, la unión de expresiones regulares, que sería el o, la cerradura de Kleene de una expresión regular, que sería cero o muchas veces, y una expresión regular entre paréntesis. Entonces, aquí a todas estas ya tenemos varios niveles de precedencia. El nivel más alto de precedencia lo va a tener la cerradura de Kleene, ¿no? Que es un operador unario. Luego, el siguiente lo va a tener la concatenación. Primero concatenamos y luego hacemos el OR. Ah, y el paréntesis que pues va a pasar por encima de todas estas. Pues vamos a ver. Ahí tenemos esta gramática. ¿Esta gramática dirías que es ambigua, Jacqueline, o no? Sí, sí es ambigua. Es ambigua y es como la típica ambigua, ¿verdad? Sí. Entonces, por acá tenemos un ejemplo de una cadena de entrada y su respectivo árbol de derivación. Vemos que para la misma cadena de entrada se generan dos árboles de derivación diferentes. Entonces, tenemos la cadena A o B, cerradura de Kleene. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería, primero, aplicar la cerradura de Kleene, que es lo que se hace en el árbol izquierdo, y después hacer el O, que lo asocia a la A. Entonces, el árbol izquierdo vemos que es el correcto, y nos generaría algo como lo que está acá abajo en la cadena de texto, que voy a aprovechar para eliminar esa parte aclaratoria, porque ya vemos que esto puede llegar a generar confusión. Pero, Jacqueline, vemos acá que para la misma cadena hay más de un árbol, hay dos árboles. Entonces, ¿cuál es el correcto? El de la izquierda. El de la izquierda, muy bien. Entonces, resolviendo la ambigüedad, podemos resolverla a través de un análisis por capas, a través de un análisis de layering. Entonces, ahorita vamos a ver específicamente en qué consiste eso del análisis de layering. Entonces, vamos a partir de la cadena de entrada. En este caso, estamos tomando una cadena de entrada diferente. Acá en esta, la entrada es A o B, cerradura de Kleene. Acá en este otro caso es AA o B, cerradura de Kleene. ¿Por qué tengo dos A? Para que pueda verse claramente el operador de concatenación. Porque en este solamente tenía cerradura de Kleene y operación de unión. En este caso ya tengo el de concatenación. Entonces, sigo teniendo la misma gramática ambigua, solo que aquí vamos a ver cuáles son las capas, ¿sí? Entonces, la cerradura de Kleene está en una capa, que en este caso la voy a pintar de amarillo. La concatenación está en una capa diferente, que en este caso la voy a pintar de celeste. Y la unión está en otra capa diferente, que en este caso la voy a pintar de rojo. Yo sé que, dadas esas tres capas, ¿cuál sería la primera capa que debo atender? La primera capa que debo ejecutar. ¿Cuál sería? La de la cerradura. La de la cerradura de Kleene. Le voy a poner ese amarillito y pues vos y yo sabemos de que esa va a ser la primera capa que yo voy a atender. Luego, la siguiente capa que debo atender sería la de la concatenación, ¿verdad? Sí. Y por último, La del O. la de la unión. Entonces, yo lo que debo de procurar a través de mi gramática
es que esas capas se ejecuten de esa forma y se traten de esa forma. Primero ejecuto la capa amarilla, luego ejecuto la capa celeste y por último ejecuto la capa roja. En ese sentido, reescribo la gramática de una manera tal que yo me asegure de que cada capa quede asociada a un no terminal. Entonces, mientras más abajo esté el no terminal en la gramática y en el árbol de derivación, más pronto se va a ejecutar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿Segura? sí, solo estaba tratando de imaginarme el recorrido, pero sí, sí creo Ahí que sí. está. Mira, pues, mientras más abajo esté en el árbol, más pronto se va a ejecutar. Porque recordemos de que lo que nos da información para ejecutar cosas es lo que está en las hojas, es lo que está más abajo. Digamos, si yo no tengo el 3 y el 4 que quiero sumar, si no tengo esos dos, no puedo hacer la suma. Entonces, yo necesito ir de abajo hacia arriba. En ese sentido, vamos a retroceder un poco y vamos a verlo en términos aritméticos, ¿sí? Vamos a verlo en términos aritméticos con el que nos provocó problemas de la multiplicación y la suma. Retrocedí demasiado. Vamos a ver. Este de acá. Resulta de que vamos a empezar el recorrido del árbol y lo vamos a hacer para ejecutar las dos operaciones, para ver en qué orden es que estamos haciendo las cosas. La premisa que te lancé antes, Jacqueline, fue, mientras más abajo esté en el árbol, más rápido se va a ejecutar. O dicho de mala manera, mientras más abajo esté en el árbol, eh, más antes lo vamos a ejecutar o lo vamos a operar, malamente dicho. Entonces, mientras más abajo esté en el árbol, más rápido lo voy a ejecutar. Entonces, en este caso, ¿qué operación es la que está más abajo en el árbol, Jacqueline? En el caso izquierdo, La sumatoria, la sumatoria. En el caso derecho, ¿quién está más abajo en el árbol? la multiplicación. La multiplicación. Vamos a hacer el recorrido para validar que efectivamente sucede así. Entonces, yo entro y digo, bueno, ¿cuál es mi hijo izquierdo? Este. Ok, es un número. Todo bien ahí. ¿Cuál es la operación? Es un signo de multiplicación. Todo bien ahí. ¿Cuál es el derecho? Es una E. ¿Será que en ese momento tengo el valor de E para poder ejecutar la multiplicación? No, No lo tengo, entonces voy por él. Yo sigo preguntándome, ¿este tiene hijo izquierdo? Sí, es una E. ¿Puedo obtener el valor de esa E? Sí, está aquí abajo. ¿Tiene una operación que es más? ¿Tiene una E? ¿Tengo el valor de esa E? Sí. Entonces, aquí yo he completado el valor de las cosas que necesito para poder ejecutar la suma. Yo ejecuto la suma y hasta haber ejecutado la suma, ya completo todos los componentes que necesito para ejecutar la multiplicación, con lo cual finalmente puedo multiplicar, pero lo que voy a multiplicar es lo que había reconocido por el resultado de la suma. Pues el resultado de la suma yo ya lo hice, entonces valido lo que dijimos hace un rato. Mientras más abajo yo esté en el árbol, más pronto yo ejecuto. Como en este caso lo que está más abajo es la suma, es lo primero que yo ejecuto. Vámonos al caso izquierdo. En el caso izquierdo sucede un poquito lo mismo, solo que yo en este punto me encuentro que mi hijo izquierdo, necesito el valor de mi hijo izquierdo, pero no lo tengo. Entonces voy en búsqueda de él. Para poder encontrarlo, voy a ver de que tiene un hijo izquierdo, una operación de multiplicación y un hijo derecho. Obtengo el resultado de esa multiplicación y hasta tenerlo es que yo puedo hacer la suma de ese resultado más el otro número entero. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo primero que ejecuté? la multiplicación. La multiplicación, que es lo que está más abajo en el árbol. Entonces, en ese sentido, vemos acá que luego de haber hecho, ay, jole, mira todo lo que habíamos visto ya. Luego de haber hecho el análisis de capa, yo logro determinar de que en mi gramática y por lo tanto, pues, porque con la gramática genero el árbol de derivación, en mi gramática y en mi árbol de derivación, yo me voy a ocupar de que la cerradura de clean quede más abajo, porque es la capa que primero se tiene que hacer. Y me voy a asegurar de que esa capa solo pueda estar debajo de la capa celeste, que es la capa de concatenación, y que esa de concatenación solo pueda estar abajo de la capa de unión.
Entonces miremos un poquito cómo es que sucede esa jugada de las capas. Aquí ya está planteada la solución de las capas. ¿Cuál dirías en esa gramática que es el no terminal que está más arriba? La unión. El no terminal, ojo, Ah, perdón. los no terminales en este caso son R, S, T, U. Y eso que me decís está bien. La unión está bien. Solo que llamémosle a la unión, a la cerradura de Kleene y a la concatenación, llamémosle operadores, ¿sí? Entonces, ¿cuál dirías que es el no terminal que está más arriba? Sería el símbolo inicial, ¿no? Porque está más... Sí, la R, eso es lo que va a estar más arriba. E independientemente de la cadena que yo reciba, es lo que va a estar hasta arriba en el árbol de derivación. Es mi símbolo inicial. Entonces, el no terminal o la capa que está más arriba es la R. Y la R, ¿qué operación es la que genera? En la capa de la R, ¿qué operación es la que tengo? La unión. La unión, muy bien. ¿En qué capa tengo la concatenación? En, en la tercera... sí, perdón, en la segunda. En la En S. la capa de la S. Entonces, aquí una de dos. Digamos, en la R tenemos una de dos opciones. O nos vamos a la S a reconocer alguna otra cosa, o reconocemos una operación de unión. Entonces, en la capa de la R, lo que tenemos es la operación de unión. Si no vamos a reconocer una operación de unión, vamos a reconocer algo más. Y ese algo más va a reconocerse a través de la S. La S la tenemos solitaria acá. Es decir, en la R o tenemos la S que nos va a llevar a reconocer algo más, o reconocemos de una vez la unión en esa capa. Entonces, en la capa más alta tenemos la R, y si queremos reconocer algo más, debemos ir a una capa diferente, en donde se reconozca una cosa diferente. Resulta que la siguiente capa es la capa de la S, que está asociada o que genera la operación de concatenación. Es la segunda capa. Entonces, si yo quiero reconocer una concatenación, exclusivamente una concatenación, ¿será que tengo que pasar a fuerza por la capa de la unión? No. Bien, tengo que pasar a fuerza por ahí. Tengo que pasar a fuerza por ahí, solo que no le voy a agregar nada a la cadena. Voy a entrar por R, me voy a ir a S y de S de una vez a la concatenación. No sé si ya lo viste. Sí, no, tal vez. Creo que te perdimos, fíjate, Jacqueline. No sé si estás hablando todavía, pero no te escucho. O no sé si yo tengo el audio mal. ¿Me puede confirmar alguien más? No, no se le escucha. Va, pero no hay problema, Jacqueline. Resolve tu problema de audio. Cuando lo termines de resolver, nos avisas y regresamos. Pero, siguiendo con el hilo, eh, Eric José, nos echa la mano ahí para seguir con el análisis. Sí, 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 no hay problema. Va. Entonces, la R tiene la capa de la unión. Es la capa superior. O sea, a fuerza, yo tengo que empezar en el símbolo inicial. A fuerza, lo que va a estar en la raíz de mi árbol de derivación va a ser una R, independientemente de que la cadena sea solamente una concatenación, por ejemplo. Si fuera solo una concatenación, yo digo R que deriva en S y luego digo S que deriva en concatenación. Entonces ya vemos que tenemos la primera capa, que es la R, que está asociada a la operación de unión, la segunda capa, que es la S, que está asociada a la operación de concatenación. ¿Cuál sería la siguiente capa, Eric? La de la T, que sería de la cerradura de Kleene. Muy bien, muy bien, muy bien, 100 puntos. Entonces, ya vemos que tenemos tres capas, pero ojo, que independientemente de la operación que nosotros
queramos reconocer en la cadena de entrada, vamos a tener que pasar obligatoriamente a fuerza por las capas superiores. En el caso de la unión, no hay capas superiores, es la capa que está más arriba en el árbol y que por lo tanto es la capa que tiene ¿qué prioridad? ¿La mayor o la menor? La mayor. No, hombre, la menor. Pero está la pregunta tricky, ¿no? Va. Entonces, ojo con esta parte. Mientras más arriba está la capa en la gramática, más arriba está la capa en el árbol. Y por lo tanto, más tarde va a ejecutarse al momento de recorrer el árbol, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, entre más arriba, más difícil como, o más cosas tienen que suceder para llegar a esa capa, digamos. Ajá. Entonces, mientras más arriba, más tarde va a ser ejecutado. Y en este caso está bien, porque lo primero que queremos que se ejecute, digamos, en un escenario en el que tenés todas las operaciones, concatenación, cerradura de clean y unión, ¿qué es lo que primero querés que se ejecute? Lo primero sería la cerradura. La cerradura de clean. Y por lo tanto, vos en tu gramática querés que quede en la capa más baja, porque al quedar en la capa más baja, va a quedar también en los nodos más bajos del árbol y por lo tanto va a ejecutarse primero cuando lo recorras. ¿Ya? Sí, sí, sí. Listo, entonces mira, pues ahorita ya hemos analizado tres capas. Analizamos la capa de la R asociada a la unión, la capa de la S asociada a la concatenación, la capa de la cerradura de clean, que es la T. Hay una capa que nos falta todavía y es la capa del paréntesis, que tiene el nivel más bajo en términos de capa, porque está hasta abajo, o sea, vos tenés que pasar por todas las capas de arriba para llegar a la capa U, a la capa del paréntesis, pero es en términos de prioridad la que tiene la mayor prioridad. Si yo quisiera reconocer solamente la cadena paréntesis abierto, epsilon, paréntesis cerrado, ¿cómo irían las derivaciones desde el símbolo inicial que es R? Eric. Irían R, S, T, U. R que deriva Y, en S que deriva en T que deriva en U que deriva en paréntesis, R paréntesis. Y R adentro se echa todo el recorrido de nuevo. Ojo que dentro de paréntesis está R, que es el símbolo inicial. Entonces, para reconocer epsilon a través de R, ¿qué tengo que hacer? R que deriva en S que deriva en T que deriva en U y U que deriva en epsilon finalmente. Entonces, vemos ahí que nos lanzamos el recorrido completo. Para poner algo que está en la capa más baja, yo debo pasar por todas las capas superiores. Yo debo asegurarme de que la posibilidad de que existan operaciones en capas superiores se respetó. ¿Y cómo se respeta esa posibilidad de que tal vez exista, tal vez se admita? Si viene, se admite arriba. Pues a través de estas capas y de forzar de que para llegar a la capa inferior se pase previamente por capas superiores asociadas a operaciones con menor prioridad. Entonces, esta como disyuntiva, esta como inversión eh, en términos de que, bueno, es cierto que está más arriba, no significa que tenga que tener prioridad más alta, es al revés, está invertida la movida. Entonces, cómo está en esos términos el análisis, Eric? ¿Consideras que está ya mapeado el asunto? sí, yo considero que lo único que hay que saber es cuál se quiere que tenga más prioridad y a partir de eso pues ya se construye una gramática por las capas. Así es, muy bien. Es muy importante para mí que se vayan con esas ideas, que se vayan con las ideas de las capas, que se vayan con las ideas de las prioridades, que se vayan con las ideas de que mientras más abajo esté en el árbol, más rápido se ejecuta. O sea, todos estos son pequeños detalles que en realidad yo no los estoy leyendo que estén escritos en el libro, sino más bien me estoy dando cuenta de que ese es el comportamiento práctico, ¿sí? Y estoy evaluando ante los múltiples escenarios
un comportamiento que se repite, ¿sí? Porque este no es el escenario clásico de las expresiones aritméticas. Este es un escenario alternativo de expresiones regulares que tiene un comportamiento similar al que tienen las aritméticas y que puede modelarse en las gramáticas a través de hacer este análisis de capas, ¿no? Entonces, excelente. No, hombre, no pasa nada, Jacqueline. Gracias por avisarnos que ya estás de vuelta. Por ahí vas a participar más adelantito. Primero, eh, con una duda, ¿qué pasaría si se tuviera la misma precedencia? ¿Se pone como en la misma capa? Se pone en la misma capa. Esa es una excelente pregunta. Yo no sé si lo tengo aquí como ejemplo cercano, creo que no, pero eventualmente lo vamos a ver y cuando lo veamos yo te voy a decir, ah, mira, Eric, ¿te recordás que me preguntaste esto? Aquí está. En el de las expresiones aritméticas, en la gramática cotidiana, digamos, la conocida, la famosa de las expresiones aritméticas, que es S que deriva en E que deriva en E más T o E menos T, vemos de que la suma y la resta que tienen la misma precedencia está en la misma capa, que es la capa de la E. Luego, en esa misma gramática, T que deriva en T por F o T dividido F, vemos que tanto la multiplicación como la división que tiene la misma precedencia están en la misma capa, que es la capa de T, o la capa de term, la capa de término. Luego, está dentro de la capa de F los paréntesis, pero si tuviéramos, por ejemplo, potencia y raíz teniendo la misma precedencia, digamos, estarían allá al mismo nivel. Entonces, sí, efectivamente, si tienen la misma precedencia, van en la misma capa. Ya lo vamos a ver con las expresiones aritméticas en específico. Entonces, ya planteada la solución, te parece bien si tomamos 5 minutos, Eric? Sí, 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 está bien. Buenísimo, entonces necesito descansar un poco la voz y regresamos, si les parece mejor, en 10 minutos. A las 8:15 voy a estar aquí de vuelta con ustedes. Entonces, vayan por ahí por su cafecito. 8:15 los espero.
Bueno, listo. Ya estoy de vuelta, retomamos la clase. Mi estimado tocayo Eric, José, ¿estás listo? Me parece que no. ¿Alguien que se apunte para el análisis de por qué esto no es ambiguo? Vamos a ver, tal vez Brian Eduardo. Brian Eduardo, ¿estás por ahí? Ah, espérense, por ahí está viendo una mano levantada. ¿Sí me escuchan? Capaz estoy hablando y no me escuchan. Sí, ingeniero, sí se escucha. Sí, ingeniero. Ah, buenísimo. Bueno, ya está Eric ahí listo. Va, Eric, entonces, mira, pues vamos a pasar al siguiente análisis. Eh, la pregunta es, ¿por qué esto no es ambiguo? Y esto nos remonta a pensar en las características de por qué lo otro era ambiguo. Es decir, nosotros teníamos algo ambiguo en lo que identificamos ciertas características que nos llevaban a tener varios árboles para la misma operación y adicionalmente teníamos la desventaja de que existía un irrespeto sobre la prioridad de las operaciones involucradas en lo que queríamos reconocer. O sea, se veía afectada la semántica del lenguaje en cuestión, que en este caso pues son las expresiones regulares. Entonces, acá, para este análisis, vamos a ver de que en cada capa solo se generan ciertas operaciones. En la capa que está más abajo, que sería la capa que tiene la prioridad más alta, se generan solamente expresiones atómicas. Es decir, solamente expresiones que o bien son epsilon, o bien están compuestas de una sola letra, o bien están todas encapsuladas de forma atómica dentro de paréntesis. Luego, afuera de esa capa, es decir, esta capa está contenida en otra capa, en la cual se generan solamente asteriscos para las expresiones atómicas, para las expresiones internas. Entonces, esos asteriscos son pues nada más y nada menos que la operación cerradura de Klein. En la siguiente capa, que va a tener una precedencia todavía menor, es decir, el paréntesis ya tenía una precedencia menor, perdón, la cerradura de Klein ya tenía una presencia menor que el paréntesis. Ahora nos topamos con la expresión de concatenación que va a tener todavía una precedencia más baja que la cerradura de Klein. Entonces, la presencia más alta, paréntesis, luego cerradura de Klein, luego concatenación y por último con la precedencia más baja, la expresión de unión. Entonces, en el punto más bajo, solo expresiones atómicas, luego ponemos cerradura de Klein a las expresiones atómicas, luego concatenamos expresiones con cerraduras de Klein y luego unimos las expresiones que tienen cerradura de Klein. Para todos los casos, existe la opción de simplemente no hacer nada. Es decir, aquí podemos agregar la operación de unión o no hacer nada, agregar la operación de concatenación o no hacer nada, agregar la cerradura de Klein o no hacer nada, agregar paréntesis o no hacer nada y pasar de lleno o pasar en plano hacia una letra. ¿Sí? Entonces, todo ese análisis claro, Eric. Sí, todo claro, ingeniero. Bueno, entonces escoge al siguiente compañero que nos va a apoyar con el árbol de análisis sintáctico, también conocido acá como árbol de derivación. Sí, a Raúl Antonio Quiñones. Muy buen día, Raúl, ¿cómo estás? Alguien más, vos, parece que no está Raúl. Ah, ok, y entonces a Susela Eugenia. Susel, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ingeniero. Bien, ¿usted qué tal? Todo muy bien, gracias. Hoy sí estás en tu escritorio, lista para la clase. Hoy sí. Buenísimo. Va, entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es muy simple, ¿no?
tenemos cierta cadena de entrada y para esa cadena de entrada vamos a generar el árbol de análisis sintáctico, el árbol de derivación, que eso yo sé que ustedes muchos probablemente lo dominan a la perfección, pero igual aquí repasamos un poquito, ¿no? Entonces, vámonos por ahí pasito a pasito a lo largo de la generación de este árbol de análisis sintáctico. Entonces, por ahí se generó ya la concatenación, ahí se completó la unión, que vemos que es una capa superior, acá se completa la de clean y por último se completa la otra unión que tiene la capa superior. Y con eso logramos lo que habíamos planteado en principio, que era aquello de, bueno, a la cerradura de clean le vamos a poner este amarillo, a la concatenación le vamos a poner este celeste y en un nivel superior vamos a poner este rojo, que sería el de la unión, que sería el que tiene la más baja prioridad y el que queremos que quede más arriba en el árbol. Ahora, Susel, ¿será que estamos acá respetando lo que deseamos? Es decir, lo que deseamos es que lo que esté más abajo en el árbol sea lo que tenga mayor prioridad y que sea lo primero en operarse. ¿Será que esto lo respetamos acá? Sí, sí está respetado. Sí, va, porque digamos, esta concatenación está más abajo en el árbol que esta unión. Así es. Entonces, ahí estamos respetándolo. Luego, esta cerradura de clean está más abajo que esta, mejor dicho, esta cerradura de clean, sí, pues está más abajo que esta operación de unión. Concatenación solo tenemos acá. Entonces, concatenación ya vimos que está menor que unión. Clean ya vimos que está menor que unión. Lo que no tenemos es clean menor o que esté más abajo que concatenación. Pero en general, vemos acá que cumplimos, ¿no? Que lo que tiene presencia más alta está más abajo en el árbol. Entonces, si dejamos el mundo de las gramáticas independientes del contexto puras, podemos resolver las ambigüedades a través de declaraciones de precedencia. Por ejemplo, la multiplicación tiene precedencia mayor que la suma, pero menor que los exponenciales. Entonces ahora la pregunta va, ¿tú has usado, Susel, declaración de precedencia explícita fuera del mundo de las gramáticas independientes del contexto? Es decir, dentro del mundo de los generadores de analizadores sintácticos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues sí, sí he usado más que todo para no tener que reestructurar mi gramática, entonces solo pongo lo de left, pongo el orden de las precedencias, ¿verdad? Así left y según los operadores que esté utilizando en ese momento. Buenísimo. Más- Entonces, eso que dice, y tú, digamos, lo pones para no desconchinflar tu gramática, porque Así, queda la gramática más simple con la E, ¿verdad? correcto. Va. ¿Has hecho uso de precedencia en símbolos ajenos a expresiones aritméticas o operadores de expresiones regulares? Sí, sí me ha tocado utilizar para eliminar ambigüedad. Va. Justo igual que me sale todo. Entonces, ¿te has llevado alguna mala experiencia en términos de que, imagínate, que venís y pones tu precedencia tal vez para la palabra reservada else o para la palabra reservada if, y después cuando vas a ver el árbol no tiene sentido con lo que esperabas porque está de cabeza? ¿Has tenido ese tipo de experiencia? ¿De experiencias? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué le recomendarías a tus colegas por acá? Eh, me pasó solo una vez y sí, ahí lo que opté fue por reestructurar, o sea, lo hice por no reestructurar la gramática por, en sí, por Aragana, ¿verdad? Por hacerlo, por la solución rápida. Eh, y al final, pues al ver que no y perdí más tiempo yéndome por la solución fácil que por la que sí era, mejor reestructuré la gramática ya a como debía de ser, ya así tomándome mi tiempo y todo. Buenísimo. Buen consejo ese, buen consejo ese. Entonces, sobre lo que dice Susel de, ¿y ella cómo iba a saber de que hubiera sido mejor tomar el camino largo en principio? Como yo respondiendo a esa pregunta, les diría de que, bueno, hay algunas sentencias que son intrínsecamente ambiguas. Por ejemplo, lo del if colgante. Pero esos casos son conocidos. Si no es ese,
todos los demás no aplican. Para todos los demás, sí sería mejor reestructurar la gramática. En general, esa es la recomendación. Reestructuren la gramática a menos que se topen con expresiones aritméticas o con operaciones similares a las expresiones aritméticas, como por ejemplo estas expresiones regulares que ya ven que podríamos decir que la concatenación es análogo a la multiplicación, que la unión es análoga a la suma, que la cerradura de Klein es análoga a la potencia. Entonces, vemos que hay ciertas similitudes. Si tienen eso, o bien si tienen un if colgante o algo parecido al if colgante, entonces apliquen precedencia. Caso contrario, reestructuren la gramática, porque es muy probable que no les vaya a funcionar. ¿Por qué no les va a funcionar? Porque va a correr el COP, va a generar el analizador sintáctico porque ya no van a haber ambigüedades, pero lo que ustedes obtengan como resultado en el árbol de análisis sintáctico va a ser un árbol que no van a poder recorrer de una manera tal que se cumpla con lo que esperan ustedes que el código haga. Entonces la recomendación es esa. Si no son expresiones aritméticas o similares, o si no son if colgantes y similares, no utilicen ese tipo de sentencias, sino reestructuren la gramática. Ese sería mi consejo. Pero igual vale la pena pasar la experiencia. Pasar como el mal rato, si quieren verlo así, que pasó su cel, porque estoy seguro de que aprendió un montón en el camino. Pero lo mejor es que lo eviten y que se tomen el camino largo desde el principio. Igual de todo se aprende. Y lo único que sí es como imperdonable es perder el tiempo. Porque digamos que en esencia, Susel no perdió el tiempo porque ese tiempo que ocupó en su error en realidad fue tiempo de aprendizaje. ¿Sí? Otra cosa sería simplemente estar estático. Vamos, el tiempo es, ustedes pueden perder dinero, pueden perder cosas, pueden perder amores incluso, pero el dinero, eso sí, el tiempo, perdón, el tiempo, eso sí no se recupera. Todo lo demás se recupera. El tiempo pasó y ya no hay nada que hacer. Entonces, lo que sí sería imperdonable es simplemente quedarse estáticos, ¿sí? Entonces, si ustedes están avanzando, 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 está todo bien. Si cometen algunos errores y aprenden y les queda esa experiencia, está todo bien. Entonces, eso es lo que no podemos recuperar el tiempo. Entonces, ya compartimos un poquito aquí con Susel sobre su experiencia y vemos de que este tipo de declaraciones de precedencia explícitas permiten un análisis sintáctico no ambiguo para una gramática ambigua. Entonces, la gramática es naturalmente ambigua, como podría ser la gramática de la E más E por E dividido E. Esa es naturalmente ambigua, pero nosotros le clavamos esa declaración de precedencia arriba y resulta de que ya no es ambigua, porque ya sabe el analizador por dónde irse. Si tiene que irse por la izquierda, nosotros le ponemos left precedence. Si se tiene que ir por la derecha, le ponemos right precedence. Entonces depende de cada caso. Depende, por ejemplo, si es un signo negativo o si bien es una resta como tal. Esto puede implementarse a través de herramientas generadoras de analizadores sintácticos como COP, JavaCC, Ply, GoldParser y Irony. Todas estas herramientas tienen su tutorial ahí en mi página. Este espacio publicitario es importante porque hay esfuerzo de personas ahí que no se está aprovechando como debería de aprovecharse, ¿sí? Hay muchos auxiliares que han ido aportando a los repositorios. Yo he hecho bastantes tutoriales ahí. eh, y la verdad es que no se aprovecha como debería. De hecho, ese sitio tiene Google Analytics y Guatemala no es el país que más lo consulta. Eh, de hecho, hoy en día el país que más lo consulta es México. Hubo un tiempo que el país que más lo consultaba era España. Entonces, es interesante ver las estadísticas siempre ahí. Curiosamente, Guatemala no es el país que más utiliza el sitio, a pesar de que el sitio y todos los ejemplos del sitio están pensados para la manera en que acá se da el curso. Pero bueno, eh, no pasa nada. Igual son como muchos miles de los otros países. Entonces no creo que solo ustedes logren subirlo. Guate creo que está como en el tercer o cuarto puesto. Eh, no, Guate debe estar como en el quinto puesto, yo creo, porque está México, España, Perú, Chile también, Argentina. Pero bueno, eh, sí, con mucho gusto la comparto ahorita.
Entonces, regresando a este tema. Entonces ya vimos, reescriben la gramática a lo Caivil, digamos, es decir, a base por pura fuerza, por pura insistencia, por pura perseverancia, digamos, por la fuerza, a base de analizar, reestructurar. Ya vimos eso. Reescriben la gramática a base de plantear un comportamiento de capas que es conocido para gramáticas populares como lenguajes de programación, como expresiones aritméticas, como expresiones lógicas, como expresiones regulares, etc. Análisis de capas. Opción 3. Queman una regla de declaración de independencia en alguna herramienta de generadores, alguna herramienta de generación de analizadores léxicos o sintácticos. Y eso es lo que hemos aprendido ahorita para desambiguar, para eliminar la ambigüedad. Hemos aprendido o la transformamos con puro razonamiento, por la fuerza, digamos, o lo analizamos por capas, o escribimos reglas específicas para eliminar la precedencia. Entonces, ese sería el cierre de la parte de ambigüedad. Entonces, ahorita... Ingeniero, Sí, dígame. disculpe con una consulta, porque ahorita que estaba mencionando lo de pues, que nosotros le indicamos a la herramienta de análisis sintáctico qué derivación o qué camino tiene que tomar. En Play, por ejemplo, hay en las precedencias nosotros podemos poner uno que se llama non-assoc, que es como que operadores no asociativos, ¿verdad? Entonces, según yo estaba, cuando investigué ese tema, cuando me puse a leer la documentación, dice que, por ejemplo, ese tipo de precedencia lo que evita es que yo pueda decir A menor B menor C. Entonces, ese tipo de asociaciones son las que me evitan, ¿verdad? O, por ejemplo, hacer una potencia de una potencia de una potencia, hacer cadenas de potencia, o torres de potencia. Pero digamos, pero en sí, ¿a dónde va la pregunta? En sí, ¿cómo podríamos interpretar esa no asociatividad de operadores, por ejemplo, en las derivaciones del árbol? ¿Cómo limita eso a cuando nosotros derivamos? Ahí tocas una parte importante, y es que lo que se forza es eso. Lo que se forza es que el analizador decida derivar por cierta parte o por cierto camino, o que decida derivar por uno diferente. Entonces, en el sentido teórico, ¿vos cómo podrías verlo? Vos podrías tener conocimiento pleno de cómo la herramienta decide ir, y eso reflejarlo por escrito en lo teórico, ¿sí? Entonces vos me estás diciendo, mira, ese tipo de asociatividad es la que me impide hacer menor que menor que menor que menor que. Entonces, al no poder hacer yo eso, y yo tener arriba definida la posibilidad de recursividad, seguramente ha de desplegar algún error, porque digamos, tiene forzosamente que detener el set de derivaciones. Lo que sí es que te recomendaría no usar recursividad ahí. Digamos, está bien usar recursividad de capa a capa con el mismo no terminal en las expresiones aritméticas, por ejemplo. Entonces, ¿qué decís? E por E más E dividido E, es el mismo no terminal, es la misma capa. Entonces estamos mezclando capas, estamos mezclando la capa del más con la capa del por, etcétera, etcétera. Si tenés expresiones lógicas, no mezcles la capa del mayor que con la capa del and y del or. El and y el or tienen esta naturaleza recursiva de que puedes poner or. Por otro lado, los relacionales tienen una naturaleza binaria. Entonces, yo te diría, usa el mismo no terminal para todos los relacionales. Por ejemplo, el no terminal R de relacionales, ¿no? Y ahí metes
expresión igual a expresión, pero digamos, es un no terminal que te lleva a otra cosa y que te elimina esa recursividad. Lo que quiero decirte es, no creo que ese tipo de regla te termine generando un camino de derivaciones, sino más bien yo creo que ese tipo de regla detiene el set completo de derivación. O sea, ya no apliqué recurrencia ahí, ya no apliqué recurrencia ahí. Y te lo ha de detener seguramente a través de aplicar un epsilon. ¿Sí? Entonces, de que si me he puesto específicamente a ver ese aspecto técnico, específicamente de Play, no lo he visto, puedo verlo a detalle. Ahora bien, independientemente de cómo lo hago internamente y de que yo me esté equivocando o no, con asumir de que se detiene repentinamente con una derivación epsilon, con una derivación vacía, no es tan relevante como el hecho de que deberías de no admitir recurrencia en ese tipo de operaciones relacionales. Entonces, ese sí, hacelo o restringilo con la forma de la gramática y no con las reglas de precedencia. ¿Qué te parece eso? Pues tendría sentido porque realmente cuando se utiliza esa precedencia y se ponen más de dos, pues da un error, ¿verdad? Lanza un error, un error sintáctico, ¿verdad? Sí, pues. Entonces dice que no se puede tener otra concatenación, ¿no? Entonces, pues sí sería de revisar bien si habría que hacer alguna otra cosa con la gramática para evitar ese tipo de errores No repentinos. debería de reconocértelo. O sea, reescribir la gramática y que no te lo reconozca. Los dos escenarios son buenos, porque el escenario en el que escribí la regla, vos me estás diciendo, mira, me despliega error. Eso está bien, porque ese es un error sintáctico. Sintácticamente eso es incorrecto. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción es que la gramática simplemente no te lo reconozca porque vos escribiste tu gramática de cierta forma que eso no se reconoce. Si no te lo reconoce, te va a tirar un error semántico. Entonces, te das cuenta, los dos escenarios son correctos. El primer escenario te devuelve error sintáctico, el segundo escenario te devuelve error sintáctico. Personalmente, ¿qué les recomiendo? Escriban la gramática para que se restrinja a nivel gramática, no a nivel regla. Es decir, no que el analizador te escriba la restricción, sino que vos escribirla en la gramática para que el analizador la interprete, la copie. Entonces sí, ahorita me resolviste esa duda, genera el error. Yo honestamente ese tipo de reglas no lo uso y lo evito a toda costa. De hecho, no sabía que Pli lo tenía, lo había visto previamente en Bison. Que Bison, digamos, a pesar de ser viejito y todo, tiene ciertas funcionalidades bien interesantes, como las máquinas de estados que puedes incrustar. Pero bueno, cerrando rapidito el tema, ¿estamos claros con esta parte, Elian? ¿Podemos proseguir con las siguientes partes de la sesión? Sí, ingeniero, muchas gracias. No, de Para nada. este tema. Gracias a vos por animarte a preguntar y pues seguí preguntando. Me alegra mucho que participes. Solo que es que quiero cerrar la sesión y tenemos 10 minutitos y pienso que sí podemos hacerlo. Entonces, estructura de un árbol de análisis sintáctico. Árbol de derivación. Aquí le decimos árbol de derivación. Es como se maneja el concepto acá. Así le llamamos árbol de derivación. Entonces, este árbol de derivación es formalmente conocido como árbol de análisis sintáctico, así lo van a ver en los libros y demás. Adicionalmente, se le da el nombre de árbol de análisis sintáctico concreto. ¿Por qué concreto? Porque tiene una relación de correspondencia total con las producciones, es decir, con la gramática independiente del contexto. Y porque puede prestarse a confusión con algo más llamado árbol de análisis sintáctico abstracto. Este árbol de análisis sintáctico abstracto no corresponde plenamente con las reglas gramaticales. Sin embargo, corresponde completamente con el sentido semántico del árbol original, del árbol concreto, del árbol de análisis sintáctico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cadena A concatenado O, B clean. Y tenemos el árbol de derivación. Vemos que el árbol de derivación tiene un montón de nodos interiores, es decir, tiene un montón de no terminales, porque nosotros agregamos un montón de capas y por lo tanto agregamos un montón de no terminales, agregamos un montón de relaciones y para llegar a una cadena que es aparentemente simple, generamos un árbol muy amplio. Del lado derecho tenemos una versión simplificada de ese árbol, una versión que contiene solo lo que es relevante para su interpretación semántica. Cuando yo digo interpretación semántica,
me refiero al significado de esa sentencia. ¿Qué es lo que significa esa sentencia? Esa sentencia significa A, concatenado A, B, cerradura de clean, concatenación, unión, cerradura de clean. Entonces, todo eso que está en el árbol de la izquierda, con un total de 3, 6, 9, 11 nodos interiores, se resume a una versión que tiene solamente 3. Pasar de 11 nodos interiores a solamente 3 nodos interiores es una genialidad, ¿sí? Porque acortamos muchísimo la cantidad de memoria que necesitamos utilizar, la cantidad de procesamiento que necesitamos utilizar, y acortamos muchísimo la dificultad de implementar las reglas semánticas o de implementar ese comportamiento semántico que esperamos. Entonces, ¿será que tenemos toda la información que necesitamos? Sí, porque tenemos toda la información que transmite la cadena origen. La cadena origen transmitía esa concatenación, esa cerradura de clean y esa unión. Eso mismo está ahí. Y eso mismo también está respetando la prioridad de las operaciones que necesito yo realizar. Está respetando el hecho de que la unión tiene una precedencia menor que la concatenación y la de clean. Entonces, vemos que esos dos árboles, en términos semánticos, son la misma cosa. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, ven, concatenación, cerradura de clean. Aquí tenemos un ejemplo diferente de concatenación, unión. Entonces, les presento esto llamado AST, que me imagino que ustedes ya están familiarizados con esto, pero quiero resaltar la importancia que tiene. Es muy importante para nosotros usar el árbol de análisis sintáctico abstracto porque nos permite tener una versión simplificada del árbol de derivación y además nos permite tener una siguiente capa. Nosotros regularmente lo que obtenemos de algún analizador sintáctico que hayamos generado con un generador de analizadores sintácticos como JLex, Cup, Play, Gison, etcétera, etcétera, es un árbol de derivación. Ese árbol de derivación lo hizo alguien más. Ese árbol de derivación lo fabricó la herramienta, lo fabricó Cup, lo fabricó Gison, lo fabricó la herramienta. Es siempre más útil fabricar una estructura propia. Una estructura que sepamos que no tiene tantos elementos interiores asociados directamente a los no terminales, sino más bien relacionados al sentido semántico de las sentencias. Entonces, en resumen, es muy útil tener un árbol abstracto, resumido, creado por nosotros, que sabemos cómo es que se forma, que sabemos cómo se relacionan los nodos, que sabemos qué atributos tienen los nodos. Es mucho más sencillo eso que utilizar un árbol de análisis sintáctico concreto generado por otra herramienta para la cual tendríamos que leer toda la documentación y para la cual tendríamos que alterar el código que nos entrega, ¿sí? En cambio, si yo hago mi AST con una clase while, con una clase for, con una clase expresión aritmética, yo sé qué atributos tienen exactamente cada una de las clases, yo sé cómo se comportan, cómo se carga el árbol, yo puedo agregar más funciones customizadas, no, esa palabra no existe, personalizadas, funciones creadas por mí, etcétera, etcétera, lógica propia mía. Entonces, esa es la recomendación. Durante el análisis sintáctico, ocúpense solamente de cargar un AST y posteriormente hagan y deshagan con ese AST. Recórranlo la cantidad de veces que ustedes necesiten para hacer validaciones semánticas, para generar código, para ejecutar código, para lo que sea. Partan de un AST. Es el mejor consejo que les puedo dar para este curso. Para los cursos, digamos, para compiladores 1, este también sería el mejor consejo que les puedo dar. Ya vamos a ver más adelante cómo es de fácil cargar un AST a nivel de la propia gramática a través de un generador de analizadores sintácticos. Un árbol de análisis sintáctico, un concrete syntax tree, un árbol de análisis sintáctico concreto, muestra exactamente cómo el texto fue derivado. Tiene esa relación directa con las producciones, con la gramática independiente del contexto. El árbol de análisis sintáctico abstracto, el AST, el Abstract Syntax Tree, es una estructura más útil que retiene solamente la estructura esencial de la entrada. La estructura que esencialmente me indica
cuál es el comportamiento semántico que esa sentencia tiene que tener. Típicamente es a través de acciones semánticas asociadas a una pieza de código para ejecutar con cada producción. Entonces las acciones semánticas son una pieza de código que se ejecuta con cada producción, que está asociada a cada producción. Conforme la entrada es analizada, el código es ejecutado para construir el AST. El orden exacto de la ejecución del código depende del método de parsing utilizado. Si se deriva más a la izquierda va a ser una cosa, si se deriva más a la derecha va a ser otra diferente. ¿Cuáles son los que utilizan leftmost? Los LL. ¿Cuáles son los que utilizan rightmost? Los LR. Entonces va a depender de eso. Ya vamos a llegar a esa parte, hay que conocer muy bien los tipos de analizadores sintácticos. Ya que no lo vamos a implementar, o sea, dense cuenta de la maravilla, de la gloria en la que están. No van a implementar los analizadores sintácticos, van a usar un generador. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber hacer? Tienen que saber escribir gramáticas, pero además tienen que saber cómo se comporta ese analizador. Si ese analizador se comporta de cierta manera, ustedes implícitamente saben que la gramática tiene que tener ciertas características. Entonces, a esto se le llama traducción dirigida por la sintaxis. Ojo, aquí estoy diciendo, en la gramática se pueden poner acciones, con las acciones se pueden construir árboles de análisis sintáctico abstracto, y a eso, al hecho de poner acciones en la gramática y que estas acciones me generen un AST, se le llama traducción dirigida por la sintaxis. En este caso, que genera un AST, pero en realidad puede hacer muchas otras cosas. Entonces tomen nota de esa parte. Pero aquí está el asunto como tal. Entonces, estas serían las acciones semánticas simples, acciones semánticas que solo buscan obtener el valor de la expresión. Ahora vemos cómo conforme se va recorriendo la entrada, se va generando el resultado. Entonces tenemos que se reconoce 26 por 5 más 7. Entonces aquí dice de que en la producción de T, que deriva en número por T, vamos a multiplicar los dos y vamos a guardar el resultado. Multiplicamos 26 por 5, guardamos 130. Luego dice que en la producción E, que deriva en T más E que deriva en T más E, se sume lo que traía T más lo que traía E, que sería 130 más 7, y ese es el resultado. De momento no se preocupen tanto por esto, porque lo vamos a ver más a detalle adelante. Sin embargo, estoy seguro de que ustedes se sienten familiarizados con este asunto, porque el hola mundo de los generadores de analizadores léxicos y sintácticos es esto, la típica calculadora. La calculadora es el hola mundo de estas herramientas, entonces ustedes han de estar familiarizados con esto. Y los ejemplos que están en mi sitio hacen esto, ¿no? Hacen una pequeña calculadora. Luego están estas acciones que son un poquito más complicadas, que ya se ocupan de armar el árbol. Por ejemplo, aquí tenemos new OR, y ese OR es un nodo de tipo OR. Tenemos new concat, que sería un nodo de tipo concat. Y así vamos armando el árbol de análisis sintáctico. Lo hacemos a través de instanciar nodos y relacionar esos nodos con nuevas instancias, ¿sí? Entonces les dejo esto por ahí. En los ejemplos de mi sitio también se utiliza este tipo de construcciones. También se utilizan los ASTs, que posteriormente se recorren para ser interpretados, para ser ejecutadas las acciones que tienen asociadas. Entonces, llegamos ya al resumen, llegamos ya al final de la sesión. Lo voy a leer rapidito. Me voy a pasar algunos minutos. No se preocupen, no van a ser muchos. Son las 8:50 en punto. Ahorita terminamos la sesión del día de hoy, pero es importante mucho para mí cerrar. Resumen, el analizador sintáctico o parser extrae la estructura de los toques generados por el analizador léxico o escáner. Entonces, en el análisis sintáctico quiero que piensen en estructura y en el análisis léxico quiero que piensen en piezas. Los lenguajes de programación son usualmente especificados con gramáticas independientes del contexto. Nota importante. Un árbol de análisis sintáctico muestra cómo una cadena fue derivada a partir de cierta gramática. Entonces, ahí se relacionan los tres componentes importantes que les mencionaba. Una gramática, una cadena de entrada y un árbol de análisis sintáctico. ¿Quién genera ese árbol? El analizador sintáctico habitualmente. En el caso de esta sesión, pues somos nosotros los que hemos estado generando esos árboles de derivación aquí en los slides. Una gramática es ambigua si para una misma entrada puede generarse más de un árbol de análisis sintáctico o árbol de derivación. No hay un algoritmo para eliminar la ambigüedad. Esta operación debe ser hecha a mano. Abstract Syntax Tree, AST, contiene una estructura abstracta simplificada solamente con la información más importante que me permita
respetar o seguir el comportamiento semántico que se espera de esa sentencia en específico. Las secciones semánticas asociadas a las producciones pueden ser utilizadas para generar un AST. Esto solo es una nota final, una nota que no forma parte del contenido como tal del core de la sesión. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Vamos a detener la grabación.